Vamos a grabar aquí. Bienvenido, Juan Carlos Obando, a Latinoamérica de Moda. Qué gusto tenerte en este nuevo episodio, en esta nueva temporada. Entrevistarte, conversar contigo, siempre es un gusto. Siempre que conversé contigo, me tocó conversar contigo, aprendí muchísimas cosas y la verdad es que me encanta poder traerte para el programa para que también compartas un poco de tu conocimiento y tu carrera con todas las personas que nos siguen, así que bienvenido. No, pues gracias por tenerme y qué cómico desde el carro, pero bueno. Todo todo es posible para lograr un buen audio y para lograr un podcast. Pero JC, comencemos entonces, cuéntanos un poquito cómo comenzó JC en el mundo de la moda. Bueno, en verdad, tú sabes que mi background siempre ha sido la publicidad y la dirección de arte. Desde que era chico, eso es algo que siempre había querido ser, o sea, siempre fue mi objetivo. Eh, en eso de principios de los 90, mientras trabajaba para Saatchi & Saatchi, yo empecé a darme cuenta de cómo la moda se comunicaba publicitariamente, específicamente por anuncios que estaba haciendo Mario Testino con Carrie Rothfield y Tom Ford para Gucci. Eh, y eso fue muy interesante para mí porque yo pude ver la moda desde el punto de vista de dirección de arte y de publicidad, no necesariamente de la ropa o del mundo de la moda, que pienso que en esta conversación vas a entender de pronto es importante como que esta parte porque tiene mucho que ver como con la segunda parte de mi carrera. Entonces yo siempre fue ver esa narrativa de cómo comunicar este producto, de cómo seducir tu ojo, cómo contarte una historia y cómo hacer que este producto eh, generara una emoción y esa emoción se produjera en una acción. Entonces es un poquito era como ser como creative, pero al mismo tiempo había un punto de un intercambio comercial. Y era simplemente por el mundo en el que yo estaba. Eh, a partir de eso decidí que de pronto era una transición muy obvia que existía, que si tú eres director de arte, de pronto es un poquito obvio que tú cambies ya sea fotógrafo, y decidí que de pronto iba a ser fotógrafo de modas. Pensé que de pronto mi atracción iba a ser eso, y decidí que no, que de pronto la mejor manera de hacer esto era crear una marca para poder hacer un ejercicio de marca en la moda. Entonces era poder aplicar todo lo que yo había aprendido en el mundo de la publicidad, cómo poder aplicar, y ese interés que existía al mundo de la comunicación de moda, cómo podía traducir eso como un gran experimento, ¿sabes? Y todo empezó como de ahí. Entonces no había necesariamente un plan, no conocía absolutamente a nadie en la moda. Eh, y simplemente decidí cómo hacer unas piezas, experimentar. No, simplemente lo que hice fue darme el reto de aprender y a partir de ahí empezó todo. Esas piezas fueron muy interesantes, por decirlo, no decir mucho al respecto. Y, o sea, ¿cómo de ahí, o sea, cómo de ahí nace, o sea, de ese experimento de cierta forma, empieza a nacer la marca y empieza a formarse? ¿Qué es lo que pasa? Porque además esto fue en el mercado norteamericano. ¿Qué fueron esos Uh-huh. retos que tú te encontraste en el camino o esos grandes aprendizajes que te hicieron crecer y evolucionar y ser la marca el diseñador que eres hoy? Pienso que al principio lo más importante para mí era como enseñanzas, vamos, he oído muchísimas, pero pienso que al principio eh, fue el ser muy claro en el que yo quería contar mi historia desde el punto de vista de dirección de arte, en lo que se refiere a la creación de productos de moda y a través de una casa de modas.
Eso fue lo que llevó a esa conversación con Anna Wintour, en la cual cuando yo le mandé hizo una Ángeles, que en ese momento estaba siendo dirigida por Lisa Love, eh, nunca fue como una intención de cómo funciona la industria de la moda. O sea, nunca fue al respecto, simplemente fue, tengo esta idea, estoy haciendo estas cosas, lo lógico es que hablemos y te muestro lo que estoy haciendo. Fue como muy naif. De pronto pienso que si lo hubiera planeado mucho o si hubiera habido como una estrategia, pienso que no hubiera pasado, ¿sabes? Porque gran parte de los grandes éxitos que existieron al principio de mi carrera en la moda fueron 100% por la falta de, o por toda una ignorancia del mundo de la moda. Y creo que toda esa ignorancia lo que hizo fue que yo pude saltar una cantidad de protocolos que existen. O sea, yo no sabía que técnicamente yo tenía que saber cómo coser, o que si no sabía cómo coser, que tenía que tener un stylist, o que, o sea, no tenía en mi casa cuáles eran las reglas del mundo de la moda. Simplemente yo estaba enfocado como que había hecho estas piezas, tenía una idea de una marca y quería hacerlo y se acabó la historia. Y obviamente pues tiene todo sentido de que si la revista en la cual yo vi este anuncio de Gucci, de Tom Ford fue en Vogue, entonces lo más obvio es que yo simplemente llame a Vogue. Y en la ciudad donde vivo, que es Los Ángeles. Entonces no, como que no llamé a Vogue Nueva York, no porque nada, simplemente lógico es que tú llamas a la oficina donde tú vives. Entonces yo vivo en Los Ángeles, pues fue así. Y realmente cuando llamé y dije, soy Juan Carlos Obando, y tú tienes una cosa que me parece interesante hoy, es que en ese momento sabía que me estaba enfrentando a dos cosas muy fuertes. Uno, la, la des, el desconecte que había en ese momento entre la moda de Nueva York y Los Ángeles, dos mundos totalmente diferentes. Y dos, el ser latino, porque en esos momentos de pronto el único latino era Narciso Rodríguez, ¿me entiendes? Que era un nombre latino que en los Estados Unidos como sonaba de una manera, pero no había como otro latino dentro de los Estados, o sea, creado de acá como que generase como que muy obvio, totalmente diferente. Eh, y cuando fui a ver, simplemente le mostré mis cosas. Sí, y si lo hiciera ahora nunca hubiera mostrado lo que le mostré, pero fui, lo mostré y no, simplemente me dijo, no, pues está muy bien y ¿por qué no vienes como por qué no continúas desarrollando esto? Me dio unos cuantos tips y a las semanas yo volví y usé muchas de las tácticas que se usan en todo de la publicidad, que es estrategia y follow-up y consistencia en una idea. Entonces las bases que tenía eran bajadas de el mundo de la publicidad, no el mundo del mundo de la moda. Entonces para mí era como una transacción. Entonces me fui en contacto con ella, le expliqué todo e hice que fuera parte de mi journey, más de yo montarme en el journey de Vogue. Claro. Eso conllevó a que le llamó mucho la atención como mi concepto, que siempre que hablaba conmigo, entonces yo trabajaba para Sachi y la marca que llevaba era Toyota. Entonces yo obviamente hablaba de carros todo el día, porque o sea, era lo que hacía todo el día. Entonces como ese concepto de cómo contar una historia de emociones y cómo vender emociones a través de carros, o cómo vender carros a través de emociones, como que es un círculo, llamó mucho la atención. En una de esas, a los 6, 7 meses después de eso, me dijo, mira, ¿por qué no vienes un cierto día a una reunión a la cual yo fui? Y ella estaba sentada al lado mío, al frente mío, en el escritorio de ella, estaba una persona, una señora muy elegante. Y bueno, dijo, no, pásate, me dijo Lisa, mira, son 5 minutos, te presentas, te muestras tus piezas en el rack, de 6 piezas, una modelo y 5 minutos, no te preocupes por eso. A las 8 en punto, llega a las 7 y a las 8 menos 10 estás ya está puesto ahí y tal cual, pues yo llegué ahí. Y empecé a hablar, me presenté
no sé, pienso que lo que en un momento me salió fue como contarle mi historia de cómo, cómo, cómo todo empezó en Colombia, cómo llegué al mundo de la publicidad, cómo, cómo en ese momento pensé, lo cual es muy irónico porque es lo que está pasando en estos momentos. En ese momento decía, gran parte de lo que me atrae la publicidad es que yo considero que en un futuro las imágenes van a ser mucho más poderosas al momento de contar la narrativa que la misma ropa. Y mira qué interesante que estamos en un mundo con que todo es digital, Todo. donde los desfiles están siendo cuestionados. Es muy interesante como que, y eso, ella le llamó mucho la atención, porque ¿por qué tenía ese punto de vista yo? Eh, y hablamos y 5 minutos se convirtieron en 45 minutos. Wow. Y ella notaba, y esta persona notaba, y pues bueno, y al final, como el segundo último, le pregunto, ya me despedí, dije, pero no le mostré la ropa. Entonces, le volteé y le mostré, ella se levantó un poco y simplemente dijo, the clothing looks very promising, but your story is really special. Wow. Eh, y a partir de ahí, pues todo al día siguiente, yo estaba trabajando en esos momentos, no en la moda, y me llegó un email a mi email de la compañía, y el email decía Anna Winter. Y me decía, fue un placer haberte conocido ayer. No sé si sepas qué es el Fashion Fund. Eh, encantaría que lo estudiaras qué es. Y si te interesa, deberías participar. Deberías ser parte de eso. Como a los 6, no, como a los 5 meses, eh, a través de Lisa, a través de Vogue, fui a Nueva York y tuve mi primer desfile, fue una presentación en Nueva York. O sea, todo fue hecho de una manera tan... Sí, hay que hacerlo en Nueva York, pues vámonos. O sea, no fue como una pensada. Y una amiga me dijo, mira, creo que hace poquito lo estaba diciendo en otra entrevista, era mi amiga me decía, mira, si en esos momentos había un website que se llamaba style.com y me decía, mira, entonces, no importa lo que hagas, si es desfile o presentación, si lo que haces no aparece en style.com, lo que hiciste no pasó. Totalmente. Entonces, entonces, obviamente ella me dice eso y lo que se me viene a la cabeza fue, pues hay que buscar quién es, o sea, con quién contacto en style.com. Y le pregunto a Lisa, mira, dice, ¿tú conoces a alguien en style.com? Y me dice, conozco a esta persona, mándale un email. Y ella se llama Lair Borelli, que sigue trabajando en Vogue, una excelente persona. Cuando nos hemos visto recientemente, nos de esas historias. Y yo mando un email, mi nombre es Juan Carlos Obando, vivo en Los Ángeles, voy a Nueva York, voy a hacer una presentación en el loft de un edificio, y mi colección está inspirada en cómo los superhéroes llegan a la gran ciudad. Eso fue lo que le... Y la invitación era una página de un comic strip de Batman. La amiga con la que te hablaba se llama Liz Goldwyn. Y entonces lo que yo hice fue que yo hice con un caricaturista, hiciera un comic strip, de una página de un comic strip con ella, como peleando un villano en la ciudad de Nueva York. Esa era la invitación. Y con un vestido de la colección. Fue muy interesante como que de dónde saqué yo esa idea. Y esa fue la invitación, se la mandé. Y nada, pues obviamente un loft en un edificio, hice 12 vestidos, y eran 12 y no 13 y no 11, simplemente porque el 12 fue el que hice la mañana antes de que me monté en un avión a Nueva York. O sea, esa fue la razón No por había la nada, cual... o sea, así fue. Exacto, o sea, si hubiera hecho 13, o sea, no importa, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que la colección son uno, dos, o sea, si hubiera acabado 3, entonces hubiera sido una colección de 3. O sea, no, lo cual encanta ver esa inocencia, ¿entiendes? Y
inocencia y al mismo tiempo ignorancia. Y fueron 12 vestidos que cosí yo, corté yo, en mi cuarto aquí en Los Ángeles. La mesa de cortar era mi cama, simplemente porque no quería transformar mi casa como en un lugar de costura. Fue muy interesante. Y bueno, y se presentó, um, y de repente como casi al final era como de 12 del día a 1 de la tarde, era algo así. Entonces los modelos se montaban en unos podiums, se bajaban, se montaban para que no se cansaran, y en el stage alguien me dijo, tienes que darles Skittles para que se llenen de azúcar, y obviamente pues está todo el mundo súper animado. Entonces yo compré mi bolsa de Skittles, entonces yo repartía Skittles para que todo el mundo estuviera lleno de azúcar. Y ya prácticamente a las 12:50, alguien me dice, mira, aquí está una persona que se llama Lair Borelli. Y fue increíble porque por pura curiosidad, por la invitación y por el email que le mandé, ella fue. Y Claro. con ella llevó una persona que sabes perfectamente quién es, que se llama Nicole Phelps. Ajá, Entonces, mi primera presentación en Nueva York, no solamente existe el review, porque tuvo el review, ajá. pero no solamente fue Lair, sino que también fue Nicole Phelps. Entonces, y como mucha gente, tanto de Vogue como de muchas cosas, sabían que iba a ir y sabían que ellas iban a ir, entonces de repente, lo cual tú debes saberlo porque también cuando estabas en Vogue se maneja así, todos se mueven como en grupos. Entonces, para donde va uno, siempre va como el otro. Entonces, uno quería ir y de repente tengo todos los editores de Vogue ahí. Ellos ni siquiera sabían dónde estaban. Entonces, se convirtió como en ese momento increíble y mágico. Y a partir de ahí, todo empezó. Y apliqué al Fashion Fund esa temporada, ese año. Estaba Alexander Wang. Y Alexander Wang ganó, obviamente. Um, pero fue una manera muy interesante de cómo empezó y cómo entró. Y creo que es uno de los consejos que le doy mucho a las personas jóvenes en este momento, y es el confiar esa intuición y el de pronto no pensar que tienes que saberlo todo o que tienes que entender cómo un sistema funciona para poder eh, alter, uh, alterarlo o ser parte de, sino tú tienes que seguir tus sueños, tú tienes que seguir tus metas y buscar una manera basado en lo que tú tienes a tu disposición. Porque yo ni siquiera tenía un PR agency, o sea, todo fue como con mis amigos y todo fue o sea, yo ni siquiera sabía quién fue. O sea, simplemente a través de alguien yo conseguí emails y los emails los mandé yo. O sea, yo era el que hacía o sea, yo había colocado un RSVP, pero yo nunca chequeé el email del RSVP. O sea, yo no sé quién era RSVP, no. Entonces, yo simplemente la persona que estaba abajo en el edificio del loft, les di la lista de todos los emails que yo mandé. Y Esta con eso gente, fue esta gente va a ver llegar. Usted los deja esta gente, pasar. toda esta lista que está, toda esta gente va a llegar. Y lo más lindo del caso, que me acuerdo, que nunca en la vida me olvidaré, es que al final, este amigo mío, que era el que hizo el papel de front of house en el primer piso, que se vistió todo de negro, viene y él colocaba como un checkmark en todas las emails de las personas que iban llegando. Y al día siguiente él me llega y me trae el papel. Mira, de pronto necesitas esto. Y no me acuerdo cuántos nombres cuántos emails había en esa lista. Pero ¿sabes qué impactante fue? Que casi el 90% de esos emails tienen un checkmark. Qué maravilla. Eh, y creo que si lo hubiera pensado o si nunca hubiera pasado. Fue todo de una manera muy increíble y pasó y quedé como finalista en el Fashion Fund. Mi primera, no, todo fue como muy naif, ¿me entiendes? Como muy latino, o sea, muy recursivo. Sí, y Eh, aquí yo también lo que rescato de lo que cuentas es como eso que dices tú de la intuición y de ser tú, ser tú, muy tú, porque yo siento que muchas veces en cualquier industria nos ponemos como eso, ay, es que yo trabajo
en Toyota, entonces, ¿por qué le voy a hablar de carros a ella? Bueno, pero si eso es lo que yo hago y eso es lo que yo entiendo, o sea, ¿por qué no? Es que si yo soy así, no, yo tengo que hacer esto así porque tal persona lo hace así. No tienes que hacerlo como tal persona lo hace. Lo que decías de 12 vestidos, 10 vestidos, 9 vestidos, 3 vestidos, eso era lo que tú estabas haciendo y eso era lo que tú decías, mira, yo presento lo que puedo presentar, lo que tengo para presentar y muchas veces también nos sentimos que tenemos una, y al final yo siento que siempre la competencia más fuerte siempre es con nosotros porque uno quiere ser perfecto y uno quiere, a ver, es que tal persona lo hizo así, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal otra. Todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene formas diferentes de hacer las cosas, pero es increíble escuchar tu historia y saber o sea, cómo se fue transformando todo, cómo fue evolucionando, pero sobre todo escucharte que ahí lo que más me gusta es que lo que más conectó fue tu historia y lo genuino que tú eres, y es que así eres tú. O sea, eso es lo que a mí más me gusta de ti, es eso, es la forma en cómo y tus piezas y cómo lo haces y cómo lo transmites. Y me encanta también de que ese otro conocimiento que tú tenías, eso de publicidad, de cómo trabajar una marca, de cómo trabajar una historia, cómo lo trajiste a algo que tú dijiste un día, bueno, probemos aquí ser diseñador y ver cómo vamos con este camino. Sí, fue muy interesante porque sabes que como toda historia tiene, todas son frecuencias altas, frecuencias bajas, y obviamente todo eso fue como la frecuencia muy alta. Pero también pienso que es importante en esta historia que te estoy contando, también contar de pronto el lado que no fue tan perfecto. Y por ejemplo, fue el hecho que eh, esa energía que trajo la ignorancia, la, la inocencia, al momento de entrar en la moda, eh, de pronto no necesariamente me olvidé, pero consideré que era importante para mí, ya estando dentro del mundo de la moda, tener una conversación de moda. Y a través del tiempo esa conversación se convirtió en una conversación más de mucha gente en la moda. Entonces mi voz se convirtió obviamente en una voz diferente porque tenía ciertas cosas muy intrínsecamente mías, pero al mismo tiempo mundo de la moda. Y me fui de pronto desasociando de esa persona de la persona que hablaba de carros, cuando la magia era eso. Entonces, fue cuando, hagamos un fast forward, fue cuando de repente hace 4 años yo me di cuenta que sí, había sido increíble que se estaban vistiendo desde Kate Blanchett, desde Michelle Obama, o sea, estaban todas estas personas que es un triunfo hacerlo, pero había algo para mí que no estaba haciendo un clic y era simplemente que se había desconectado un vínculo que era primordial para mí, que venía de mi escuela desde el punto de vista de publicidad, y era esta conexión con el cliente, era esa conexión con el consumidor, era el poder entender que es el consumidor quien te dice cómo el camino va a ser. Tú puedes promover y el consumidor te va diciendo, tu cliente te va diciendo qué necesita ya de ti y cuál es ese pace. Y es muy interesante porque estamos en eso hoy. Um, y decidí en ese momento dejar de hacer desfiles. Me volví a escribir en el Fashion, la primera vez que estuve en el Fashion Fondo gané, la segunda vez lo quise hacer porque creía que era muy importante para mí hacerlo sabiendo lo que estaba haciendo. Porque la primera vez yo ni siquiera sabía que era el Fashion Fund, lo hice porque Ana me había comentado. O sea, no sé, ni siquiera sabía quién era quien estaba participando en ese Fashion Fund. Eh, Gente que tenía experiencia en todo el mundo de la moda. Y yo que, bueno, y lo hice y me acuerdo preguntarle a ella como unos 3 meses antes de las inscripciones y le dije,
estoy interesado en aplicar otra vez, porque pienso que me lo, me lo debo a mí mismo, en el poder participar en algo sabiendo exactamente lo que estoy haciendo. Eh, y quisiera saber tu opinión. Y me dice, bueno, yo soy jurado, por ende no te puedo decir que te inscribas otra vez, pero tampoco estoy against it. Ok. Entonces, para mí eso fue el cue de, perfecto, tengo su apoyo 100%. Uh, y ese año gané. Fue increíble porque, y hay un video que lo pueden ver que se llama The Fashion Fund, que en los Estados Unidos no estuvo en Netflix, pero en Latinoamérica y Europa sí estuve en Netflix. Y es muy cómico porque uno nunca lo quise ver, por obvias razones, nunca, pero todo lo que, la actitud que tuve, todo el mundo, todos los que lo han visto me han contado, es que a mí no me importaba ganar o perder, o sea, no tenía nada que ver con el concurso, tenía que ver 100% en poder tener una experiencia que yo sabía lo que estaba haciendo y poder entenderla. Eh, y nada, y pasé el tiempo. Lo que sí había sacado de la primera participación que tuve en el Fashion Fund es que obviamente no gané, pero al final sí gané porque Barney se convirtió en mi primera cuenta a partir de eso. Y se convirtió en mi casa hasta que dejó de ser Barney's. Pero de pronto retomando lo que te estaba diciendo, eh, hace 4 años dejé de hacer desfiles, dejé de hacer 4 colecciones por año, dejé de hacer 30 vestidos y 50 vestidos o 80 vestidos y simplemente decidí hacer lo que yo quería hacer. Entonces de pronto me empecé a comunicar más con el Juan Carlos Obando del principio. De pronto me dediqué en ese momento, fue muy lindo porque fue cuando incursioné en México, cuando de pronto a nadie le interesaba el concepto de, o sea, como que estás acá y todo el mundo ya, y estuve en, en American Express con Vogue, pero me llamó mucho la atención de tener una conexión más niche con un ámbito mucho más global. Y, y tuve la oportunidad de entrar a México de esa manera. Y ni siquiera quise hacerlo por a través de tiendas, ni Palacio de Hierro, ni Saks, sino de que quería irme a las casas de las personas, quería entrar a la parte cultural de las mujeres en México. Y fueron fue hace 4 años y en estos momentos México es el 50% de mi negocio y a través de toda esta pandemia ha sido la mujer mexicana y la mujer latina la que ha estado al frente del cañón, lo cual ha sido increíble, pero se desarrollaron unas relaciones, se desarrolló una narrativa. Eh, no hay colecciones, sino de que hay productos y hay piezas. Dejé de pronto de llamarme diseñador de modas, que al igual nunca me sentía cómodo con el título, y me devolví o me regresé o me reencontré con el ser director de arte y poder contar historias de moda y crear productos del mundo de vista de ropa desde los ojos de un director de arte. Y es mucho más divertido, porque en verdad es una voz mucho más única para mí, porque lo veo, porque me di cuenta que de pronto no es que necesariamente ame el mundo de la moda, pero amo la ropa y amo las clientas. Entonces, si lo busco un ángulo de esta manera, creo que puedo contribuir mucho más. Y es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, ¿qué descubriste cuando te diste cuenta que querías reconectar con este cliente y empiezas a incursionar? Me acuerdo esa época aquí en México. ¿Qué descubriste que estaba buscando el cliente? O sea, ¿qué fue eso que tú dijiste, ajá, y ahí cómo se logra esa sinergia con el cliente? Porque muchas veces en la moda siento que muchos, eso, queremos hacer, pero ¿por qué hacemos? ¿Para quién hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿La gente quiere esto? ¿Lo necesita? O sea, ¿qué fue lo que tú descubriste que dijiste, o sea, por aquí va? Y sobre todo porque, y nunca se me va a olvidar esta conversación que tuvimos nosotros,
que yo viendo tus vestidos y viéndolo en diferentes personas, yo decía, es que es como arte, porque a nivel de diseño le queda bien, o sea, hay algo que genera, no sé si es el flow o cómo flotan las piezas o cómo caen las piezas, que yo te decía, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces? Porque a mí eso fue algo de lo que más me impactó de tus piezas, lo increíble y yo creo que lo increíble como quedan y lo increíble que hace sentir a las mujeres que yo veía usándolas. Y cuando me tocó a mí, yo me sentía la reina, o sea, la reina. Entonces, ¿qué fue eso que tú descubriste, que dijiste, por aquí va más esto que yo quiero hacer, va a conectar? O sea, ¿cómo lograste esa conexión con ese cliente? Eh, ¿Sabes? Hablando con ellas y escuchándolas y tener una conversación que no está basada en el ego, sino de que está basada simplemente en una conexión con estas personas. Eh, lo cual era muy importante, ¿no? Porque también existe una muy malentendido con la palabra ego. La gente piensa que que la palabra ego tiene que ver con arrogancia, y no tiene que ver con arrogancia, el ego tiene que ver simplemente con el hecho de, de tener tu visión de cierta manera, ser muy claro con esa visión, pero al mismo tiempo no dejar que esa visión se meta en tu camino y te tape, sino que puedas ver muchas diferentes opiniones. Me di cuenta que las clientes querían menos cosas, pero más enfocadas. Y una cosa que sí me había dicho Anna Wintour desde mucho tiempo antes, porque estaba recibiendo mucha presión de tiendas por departamento, de boutiques, que era importante que yo hiciera knitwear, o que hiciera específicamente knitwear, o hiciera zapatos. Y nunca he tenido nunca tuve una afinidad por zapatos, o sea, nunca lo vi como que es que me encanta. Para mí la mujer más divina es el zapato, puede tener 3 zapatos, o sea, el perfect flat, el perfect strappy sandal, el perfect boot, y se acabó la cosa. Y obviamente pues hay zapatos divinos, y es diseñar zapatos increíbles. Pero siento de que esa no era como mi voz, mi fuerte. Y ella me dijo, JC, you cannot be all things to all people. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en la moda, es un desfile? El desfile tiene que ser dividido en muchas categorías para poder contar esa historia que le pertenece a un desfile de modas. Porque un desfile de modas, más que ser un vehículo de comunicación de producto, en estos momentos pertenece más a una división de entertainment, más que otra cosa. Entonces, como diseñadores jóvenes, hay una confusión entre qué es entertainment y qué es commerce, y qué es brand positioning. En ese momento me di cuenta, y por eso dejé de hacer desfiles, porque sentí que yo no puedo crear todos estos productos para poder generar 32 o 44 looks, cuando en verdad mi negocio eh, sale de 6 productos, de 6, 7 productos. ¿Qué pasaría si de pronto yo me enfoco en esos 6, 7 productos, los llevo técnicamente como producto a lo mejor que ellos pueden ser, en la mejor tela, en la mejor producción, en la manera que haya la menor posibilidad de desperdicio? Porque acuérdate que es un producto y el desarrollo de un producto, si tú te dedicas muy bien a hacerlo, tú puedes ahorrar hasta el, el más pequeño hilo que puedas ahorrar, porque todo está hecho de una manera muy organizada. Y porque al igual no estás haciendo 3.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, al enfocarme en hacer pocos productos bien hechos, mucho más orgánicamente pensados, eh, lo que se le daba al consumidor, a la clienta, era mucho más claro. Entonces no había mucha distracción. Entonces, perfecto, yo solamente trabajo con seda y trabajo en productos de seda. Y dentro de ese mundo, eh,
los vestidos que parecen vestidos, algunos sí son vestidos, pero en verdad son piezas separadas. Y entonces como que se convirtió en la creación de este fondo de guardarropas con todos los slips y con todas estas piezas. Entonces como que se creó un wardrobe y poco a poco lo fui llenando y me di cuenta que fue la mejor manera de comunicarme con ella. Era crear menos, exponerlas a menos cosas, pero más claras, porque ellas también están siendo expuestas a otras marcas que ofrecen otras cosas y que esas otras cosas son increíblemente hechas por esas marcas. Yo no puedo, no porque yo quiera hacer un suit hecho con la tela más linda europeana, significa de que me va a quedar mejor que ese suit o un suit hecho de Hermes. No simplemente porque no tenga el talento de hacerlo o el skill set o la oportunidad de poder comprar la tela, pero no es parte de mi paleta. Y de pronto el poder entender eso ha sido increíble, ¿sabes? Porque muchas personas piensan que eso es como una señal de limitación y para mí eso es una señal de oportunidad. Sí, y de liberación dentro del mismo rango de lo que haces, de permitirte hacer exactamente lo que tú quieres, y me encanta lo que dijiste de hacer de estas piezas la mejor pieza, que al final yo siento que hoy en día, sobre todo hoy en día, las mujeres y en general el comprador está buscando eso. O sea, si voy a invertir en algo, quiero invertir en o sea, si voy a invertir en un pantalón de seda, una blusa de seda, o sea, quiero que sea la mejor, la que sé que me la puedo reinventar mil veces. Justamente lo que tú decías, que un vestido que o sea, parece un vestido, pero en verdad son dos piezas. Todo eso, siento que hoy en día, sobre todo, eso es algo que la consumidora está pidiendo y está buscando. O sea, si invertir como en algo, y eso, o sea, sobre todo o sea, si sabemos que tú eres especializado en eso, en seda, por ejemplo, saber dónde ir y ir puntual. O sea, como tú dices, muy claro. O sea, yo siempre digo, la comunicación es clave, y siento que en la ropa eso también es clave. O sea, que tú con tu marca seas como súper claro de qué es lo que la otra persona va a recibir, ¿correcto? Claro, sí, es muy importante porque eh, es el journey de uno, es esa aventura de uno, es ese camino de uno. Y a veces es importante, para mí la clave es el poder educar, el poder educar a tu equipo, el poder educar a las clientes a que puedan entender la razón de ser de tu trabajo. No es acerca de si la pieza es costosa o es a un precio mucho más barato. Es el poder entender si tiene un precio que ella considera alto, es el por qué es alto. Es el poder entender que está hecho porque está hecho con esta tela, porque estos son los acabados, y está hecho en esta fábrica, y está hecho por esta persona, y porque no hacemos miles de esta prenda. Entonces el poder explicar a la clienta cuál es el valor en verdad de esta pieza cambia todo el juego, porque fue increíble ver en México cuando pasamos de situaciones donde la clienta de pronto al final decía es que está costosa, eh, hay un descuento o no hay un descuento, y vender en México en dólares. O sea, es más, es que hasta ahí hubo hasta mucha inocencia ahí, porque entramos a México y ni siquiera pensamos que íbamos a vender en pesos mexicanos, sino de que pues se va a vender en dólares. Entonces, como eh, todo ese concepto de poder que la cliente entienda qué es el valor de lo que están comprando y el saber de que lo que te compran hoy y que de repente 6 meses más tarde te compran otra pieza, esa pieza va a validar la pieza que compraron antes, no la va a simplemente a eliminar. Entonces va a decir, yo me compré esta blusa o estos pantalones la vez pasada, se van a ver increíbles con este trench coat, o sea, van a ver increíbles con este top. Entonces, la idea del Podial siempre ha sido que cada pieza se convierta como en un eslabón a otra pieza. Claro. Y, Me, y ha sido siempre la estrategia.
Me encanta eso y sí siento que es muy importante lo he conversado con varios diseñadores que ese momento en el que la persona, y es que la persona ahí se vuelve un comprador de la marca porque entiende que eso, las piezas no, como dijiste muy bien, no sustituye una a la otra, sino que se va formando una familia y ahí es cuando la gente conecta, o sea, porque conecta con la marca, porque entiende lo que hay detrás y porque obviamente eh, apoya esa creatividad y eso que hay con cada uno de los creadores que hay detrás de estas piezas. Juan Carlos, estamos terminando ya nuestra entrevista maravillosa y te quiero hacer unas preguntas cortas con las que siempre termino las entrevistas. Y la primera es, ¿cuáles Claro. son las tres palabras que describen Latinoamérica para ti? Sabor, color y playa. Y playa. Pensé que ibas a decir música. Pienso que esa la meto con el sabor. Muy bien. ¿Qué te inspira a seguir todos los días en tu camino? Mis errores. Ok. Algo que te hubiera gustado saber antes de empezar este camino. Que no, no le debería haber prestado atención a muchas personas, sino a mí mismo. ¿Qué es el éxito para Juan Carlos? Dormir tranquilo. Y ya de última, un consejo que quieras dejar para todos los que nos están escuchando. Pienso que el mejor consejo es mirarte en el espejo, pretender que eres 20 años mayor y darte un consejo y seguir ese consejo de corazón. Muy bien, me encanta. Lo voy a empezar a poner en práctica. Jaycee, muchísimas gracias. Ha sido un gusto esta conversación. Todo lo que nos has contado, me encanta. Tienes una carrera súper interesante. Para todos los que nos están siguiendo, no se olviden de seguir a Jaycee en su Instagram, @Jaycee, rayita abajo, Obando. De verdad que se van a enamorar de las piezas, se van a enamorar de la dirección de arte que hay en cada una de ellas, en cada una de las imágenes. Es increíble el trabajo que haces y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto entrevistarte. A ti, Andrea, ¿no? Muchas gracias por todo y por todo el amor que siempre no me has dado a través del tiempo y feliz que estés haciendo este proyecto. Visto que le estás dando la oportunidad a muchas personas que aprendan o que se inspiren de lo que han sido esas trayectorias. Muchísimas gracias.